Amigos hispanoamericanos, amigos del buen cine, de ese invento maravilloso de Edison que cada día hace mejores cosas por nuestra distracción y por ponernos a pensar. Hoy les voy a hablar de una película que me ha puesto a pensar cosas que no todos podemos y para la cual muchos no tenemos tiempo por el tráfago de las cosas modernas. Esa película es la ganadora del Oscar reciente, Sin novedad en el tiempo, en el frente, de Erich Maria Remarque. Previamente me tomo un café que no es ni alemán ni francés. Para hacerlo intermedio es un cappuccino italiano. Y creo que el premio Oscar para esta película está bien adjudicado como idéntica película. Muchos años antes se le atribuyó también el premio Oscar a la película de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, basada en la novela, en el escrito de Erich Maria Remarque. La película prácticamente es inobjetable desde el punto de vista técnico y sobre todo cubre un propósito pacifista de hacer ver la crueldad de la guerra, la inutilidad de la guerra, lo cual se evidencia actualmente en el caso de Ucrania. Además, una guerra que a veces no es dirigida por los hombres más competentes o más idóneos. En el caso de esta película, los personajes cuadran perfectamente. El iluso campesino que va a la guerra por el llamado de algunos políticos que están en el poder, en el caso de Alemania, por políticos vinculados a Bismarck, el canciller de el Kaiser Guillermo, y también por políticos de Francia, de la Francia también guerrera, y en la cual interviene por el lado francés el mariscal Foch, y por el lado alemán los personeros de Alemania de entonces, Bismarck, como les he dicho, bajo la dirección del Kaiser. Es la vieja enemistad entre Francia y Alemania que tanto daño ha hecho al mundo. Empecé a aficionarme por la Primera Guerra Mundial una vez que estaba estudiando en una plaza de Caracas. Íbamos a los estudiantes a estudiar en sillitas de extensión porque las pensiones donde vivíamos eran bastante incómodas y allí estudiábamos al aire libre. Estaba estudiando el verbo francés avoir, que es nuestro haber o tener del español, y pasó un pordiosero. Y el pordiosero estaba vestido de uniforme militar, de caqui militar, con unas condecoraciones que en realidad no eran tales, sino chapitas pegadas al uniforme de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de Malta, etc.
Y a nosotros los estudiantes que estábamos allí para aprender en conjunto y repasar las lecciones, nos dijo: ustedes están pronunciando mal el verbo aguar. El verbo aguar se pronuncia así y asado. Aquello nos sorprendió muchísimo, que aquel pordiosero hablase tan divinamente el francés. Nosotros que a duras penas nos entraba el francés y el inglés, y a veces ni el español lo hablábamos bien, nos sorprendimos de que aquel pordiosero pudiese hablar bien francés. Después, él nos hizo algunas confidencias y esas confidencias las corroboré yo posteriormente a raíz de informes que tuve de las visitas de ese comandante Ratón al Palacio Presidencial de Venezuela, el llamado Palacio de Miraflores. La historia del comandante Ratón es muy sencilla. Enamorado de una joven de la alta aristocracia comecista del dictador Gómez de Venezuela, que lógicamente no estaba de acuerdo con esos amores por ser el muchacho bastante modesto, resolvió la cosa como resuelven los dictadores en todos los países. A su manera, montó el muchacho en un barco y ese barco tenía como destino Francia. Aquel muchacho desembarcó en Marsella y de allí, vagabundeando y tratando de vivir, etcétera, etcétera, pasó varios meses en Francia y fue enrolado en la Primera Guerra Mundial en el ejército francés. El ejército francés estaba asociado con el ejército belga y más tarde con el ejército inglés y ulteriormente con el ejército americano. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras y el comandante Ratón le tocó participar en una trinchera. ¿Y por qué lo llamaban el comandante Ratón? Porque en una trinchera se pasa mucha hambre y la gente está detrás de cualquier proteína. Y él era un tigre para cazarlo, o un gato felino feroz y rápido para cazar los ratones. Y los ratones los repartía en la trinchera con otros soldados. Como es sabido, es una guerra de trincheras, como fue la Primera Guerra Mundial. A veces pasaban un mes o 2 meses sin que la trinchera se movía, a veces avanzaban o retrocedían unos cuantos metros, pero había que sobrevivir como fuera, se comían el cuero de sus ropa para que la sopa que hicieran tuviera algún sabor, pero dentro de la trinchera se hacían también íntimos amigos o íntimos enemigos. El caso es que el comandante Ratón regresó a Venezuela y un buen día él visitaba, así como lo conocimos y lo hicimos nuestro profesor de francés estudiando en Caracas, asimismo visitaba el palacio y caía muy bien a los militares que custodiaban el palacio. Un buen día, el presidente de Venezuela entonces, Delgado Chalbó, recibió el informe de que en la antesala del palacio estaba el príncipe Bernardo de Bélgica. El edecán de Delgado Chalbó
el coronel Bacalao, le informó a Delgado Chalbaud que el príncipe estaba en la antesala conversando con el comandante Ratón, con el pordiosero. Tanto Delgado Chalbaud como Bacalao se mesaban el cabello ante la inconveniencia de aquel protocolo venezolano y fueron a pedir excusas al príncipe. Y cuando van a pedir excusas al príncipe, el príncipe, por la presencia del comandante Ratón y lo inoportuno de la presencia de un pordiosero que viene a importunar al príncipe, porque el príncipe Bernardo de Bélgica había ido en una expedición donde se iba a tratar de descubrir las fuentes del Orinoco en Venezuela. Y entonces vienen a darle las excusas y muy preocupados. Y el príncipe Bernardo le dice: estoy deleitado, qué exquisito detalle ha tenido el gobierno de Venezuela conmigo al tenerme aquí al amigo de mi padre, al íntimo amigo de mi padre, el rey de Bélgica. Sorprendidos le preguntaron por qué. Y entonces él dijo: porque tanto mi padre como esta persona cayeron en una misma trinchera. Y en una misma trinchera, o usted se hace íntimo amigo o se hace íntimo enemigo. Y el comandante Ratón le daba la proteína a aquel belga que él no sabía quién era. Esas son las circunstancias de las trincheras. Eso fue la Primera Guerra Mundial. La dirección de esta película se maneja perfectamente. Son soldados, campesinos o hombres de la ciudad de modesta posición, manejados por sus oficiales y sus generales en una guerra absurda en la cual se mete Francia y Alemania. Ya había habido aquella guerra de la Triple Alianza de los años 1870, y donde fue aquel famoso cañón Bertha que podía disparar desde las afueras de París y llegar a la Torre Eiffel. Entonces ya había habido esos antecedentes, pero tanto Alemania como Francia, por obra y gracia de Francia, del agite, en algunos casos del llamado Frente Popular y en otros casos de los nacionalistas franceses, y por el agite de los populistas y los pro extrema derecha de Alemania, se cruzaron en aquella guerra completamente inútil, que terminó y que pasó como un poco como pasa con la película, que se firma aparentemente la paz, se establece la posibilidad de que haya paz, pero esa decisión de suspensión de las hostilidades de todos modos no es acatada por algunos. Y entonces pareciera, como decimos en nuestros países latinoamericanos, que muchos mataron el tigre y le tuvieron miedo al cuero. Es decir, que después que se establece la paz y el teórico fin de la guerra, hay todavía generales alemanes disidentes que quieren tener una última victoria, y que esa última victoria significa que, aunque saben que han perdido la guerra, el honor de Alemania queda salvado. Erich Maria Remarque es un hombre sumamente profundo. Su obra ha ganado no solamente esos 2 premios Oscar, sino renombre mundial como una alerta contra el guerrerismo,
el guerrerismo de todo signo. Uno de los pensamientos de Remarque es que el mayor daño que se hace en el mundo generalmente lo hacen hombres pequeños. Y si vamos a ver, yo creo que Putin no tiene mucha estatura. Por otra parte, es tan profundo sus conceptos que entre sus pensamientos está que es un perfecto desconocido o una perfecta desconocida la mujer que en una oportunidad hemos amado. Por otra parte, las diferencias de la oportunidad de la gente la expresa cuando en otro pensamiento de Remarque dice que habrá muchas personas dispuestas a acompañarte cuando tengas una limusina, pero muy pocas cuando tengas que pedir la compañía para ir en autobús o, como dicen los cubanos, en una guagua. Y nos enseña también que el ser humano es más peligroso que el aguardiente o el tabaco. He conocido muchos alemanes de los que participaron en la Segunda Guerra Mundial o que sus padres participaron en la Segunda Guerra Mundial. Tenía un amigo, por ejemplo, que lo llamaba yo el doctor Chivago, porque su madre estaba en Berlín, era una dama muy distinguida de Berlín, y el horror a las violaciones de las damas aristocráticas y de las damas de algún bienestar en Berlín era el temor a la violación de los rusos, porque no respetaban nada. Y además de eso, cuando llegaron a Berlín el año 45, se llevaban las bañeras, se llevaban los inodoros, los WC, los watercloak, para llevárselos a Moscú, donde parece ser que no había eso, y porque, salvo en los palacios o en las digamos, en las residencias de los miembros del estalinismo de la época. Y le decía al doctor Chivago, porque la madre huye hacia una pequeña casa de playa que tenían en el Báltico, y entonces allí se quedan hasta que llegan las tropas americanas. Es decir, un poco parecido al doctor Chivago, que el doctor Chivago huye del Moscú de Lenin, del Moscú revolucionario, y huye y se va a Ekaterimburgo, donde va a obtener un poco de paz. La enseñanza que nos deja esta película es la inutilidad de la guerra, y que la guerra sea precisamente en muchos casos dirigida por hombres pequeños. Dicho sea de paso, Putin es bastante pequeño. Hitler fue de dimensiones bastante pequeño, además de su estado de locura de pintor de brocha gorda de Viena, y que no tenía otro interés que lograr a través de la política restablecer la Alemania imperial y curarse las heridas de Alemania causadas por el Tratado de Versalles. Esto nos enseña también que usted no puede humillar al enemigo. El Tratado de Versalles fue
una humillación que impusieron Clemenceau y Lord Lloyd a los alemanes. Les impidieron hasta que Alemania pudiese tener un ejército ulteriormente y pudiese producir hierro, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente de ese rencor que surge para Alemania a raíz de la derrota en la Primera Guerra Mundial, nace la Segunda Guerra Mundial, porque el enemigo se combate, pero no se destruye de modo que pueda renacer otra vez, después de la rendición, el odio que haga factible una guerra. Dicen que el único animal que comete un error dos veces es el hombre. Que usted ve que una mula o un burro pisan una piedra y corcovean, etc., ese burro o ese animal no vuelve a pisar la misma piedra. En cambio, el hombre sí lo hace. Tratemos en lo posible de ayudar a que la guerra se evite y a que las guerras inútiles se eviten y solamente tengamos las guerras necesarias de defensa de nuestra nacionalidad en la medida justa que establecen las leyes de guerra que hoy día se incumplen tanto. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.